Sí, Netflix acaba de lanzar el primer tráiler de The Red Sea Diving Resort y supuestamente Internet está vibrando. No obstante, debemos puntualizar que, en general, no se necesita mucho para hacer que Internet vibre, así que mantengamos fría la cabeza. La producción de la película comenzó en 2017. Apareció online a principios de 2019, Netflix compró sus derechos de distribución, y luego, de alguna forma, desapareció. Ahora ha vuelto. Gideon Raff se encargó de escribir el guión, basado en la historia real de una misión de rescate de judíos etíopes realizada a principios de la década de los 80. Cuando un equipo de agentes del servicio secreto israelí restauró un complejo vacacional abandonado en Sudán y lo utilizó como base de operaciones, para pasar de contrabando a los refugiados etíopes a Israel. La historia fue contada por primera vez en 1997, en un libro electrónico, por Gad Shimron, El éxodo del Mossad. El intrépido rescate encubierto de la tribu perdida de Israel. Shimron es un periodista que trabajó para el Mossad y tuvo conocimiento de primera mano de esta operación. Hasta donde se puede verificar, todo comenzó en 1977, justo después de la elección de Menachem Start como primer ministro de Israel. Llegaron noticias a su gobierno de que los judíos etíopes habían comenzado a huir de la guerra civil y la hambruna que asolaba su tierra natal, muchos de ellos dirigiéndose al vecino Sudán. Start le preguntó a Yitzhak Hafey, el entonces jefe del Mossad, qué podía hacerse en estas circunstancias. Y 4 años más tarde, el Mossad comenzó a explorar la costa sudanesa en busca de emplazamientos en los que la armada israelita pudiera recoger a los refugiados y transportarlos a Israel. Así es como se encontraron con las 15 villas vacías junto a la playa, construidas en 1972 por empresarios italianos. El proyecto fue abandonado más tarde. Gad Shimron desempeñó una posición clave en la creación y funcionamiento del llamado complejo Perpalsea. El Mossad y Netflix están haciendo su trabajo, al igual que Shimron está haciendo el suyo, ya que la pregunta verdaderamente crucial aquí es por qué hay judíos en Etiopía. Aunque Internet no vibre preguntándoselo, es de vital importancia en lo que respecta al más allá. Hemos crecido rodeados de términos como semítico, hebreo, israelita, judío, que nos resultan tan familiares, que nunca nos hemos preocupado por averiguar su verdadero significado a la hora de asociarlos a personas o idiomas. La falta de reflexión parece ser una de las mayores deficiencias del hombre moderno. Reza el proverbio africano, no saber es malo, no desear saber es peor. Y así, el hombre moderno va de mal en peor y luego, inevitablemente, lo peor sobrepasa lo peor y ya es demasiado tarde para todo. Lo primero que vale la pena señalar aquí es que el hombre moderno no puede aceptar su verdadera posición en la historia, es decir, en el tiempo, o en el universo, que es el espacio. Se ha apropiado de los medios de comunicación y la industria editorial para imponer su método, que él llama científico, como un medio de convencer al contribuyente de que todo se explicará a su debido tiempo, hasta que desarrolla las teorías más infantiles, rectificadas en el siguiente episodio de la telenovela científica. El supuesto método científico del hombre moderno se basa en la oscuridad y en la jerga demagógica que ellos llaman terminología especializada. Veamos ahora alguno de estos vocablos. El término semítico fue introducido por primera vez de la pluma de August Ludwig von Schlosser, en 1781. Schlosser lo deriva del bíblico Sem, supuesto hijo de Noé y supuesto antepasado de los israelitas y otros pueblos bíblicos. Sin embargo, la Biblia hebrea habla de los descendientes de Sem sin describirlos como semíticos o semitas. Teniendo en cuenta que Sem fue uno de los 3 hijos del Noé bíblico, se puede afirmar que 1/3 de la humanidad es semita. Hagamos una pausa por un momento y reflexionemos sobre el desastre creado por Schlosser, ayudado e incitado en este engaño lingüístico por miles de los llamados eruditos. 2 cosas son razonablemente ciertas. Las huellas de los orígenes de los hebreos en Mesopotamia, y su supuesta migración desde allí a Palestina por el norte de Siria, se han buscado diligentemente durante más de un siglo, sin que hasta la fecha de hoy se haya encontrado el menor vestigio de sus pasos, a excepción de unas cuantas vasijas. En segundo lugar, nunca se han descubierto rastros incontrovertibles del cautiverio israelita en Egipto, o de su éxodo en ningún periodo de la antigüedad. En otras palabras, no hay señales de ellos en los registros o transmisiones egipcias. En consecuencia, los eruditos bíblicos, dando por sentado la geografía de la Biblia hebrea, todavía discuten sobre el viaje del éxodo desde Egipto a Palestina a través del Sinaí, nunca establecido satisfactoriamente.
El mapa 2 en Oxford Companion to the Bible, Oxford University Press 1993, muestra 3 rutas. Ruta probable del Éxodo. Posible ruta del norte y ruta tradicional del Éxodo. Si suponemos que toda la historia israelita / diagonal hebrea tuvo lugar en Palestina y estudiamos los textos bíblicos desde este punto de vista, la mayoría de las preguntas quedan sin respuesta, aparte de innumerables otras que surgen debido a la ambigüedad resultante, la que promueve la erudición bíblica. Cuando la geografía bíblica se traslada de Palestina a Arabia Occidental y Yemen, todo parece encajar sin que haga falta forzar los elementos históricos y geográficos. Incluso los registros egipcios, sirios y mesopotámicos se adecuan perfectamente en este nuevo mecanismo interpretativo. Algo de suma importancia, ya que las personas necesitan coherencia, y si no la encuentran en sus textos religiosos, la buscarán en los ajenos. El hecho incuestionable es que los eruditos bíblicos e historiadores del Antiguo Oriente Medio, judíos en su gran mayoría, han llegado a formar un círculo cerrado que rechaza las intrusiones en los campos de investigación que consideran suyos motu proprio. Han construido un edificio basado en fundamentos que son, en la mayoría de los casos, suposiciones que intentan pasar por hechos, al tiempo que rechazan cualquier reexamen radical del tema. Razones. Los salarios siempre deben estar de acuerdo con la Biblia. En cuanto al idioma de las escrituras judías, se ha dado en llamar, tradicionalmente hebreo, una palabra de origen dudoso y muy discutido, que nunca se usa en la Biblia para denotar ningún idioma. El texto bíblico menciona el idioma de Canaán, el idioma de Judá y el idioma de Asdod, y el contexto indica que esos términos designan dialectos, no idiomas, de la misma manera que hablamos del inglés americano o británico. Por lo tanto, donde quiera que vayamos, encontraremos nombres arbitrarios para designar lugares, idiomas y gentes, lo que nos ha llevado al punto de que tenemos un pueblo llamado judío, que vive en un lugar llamado Israel, habla un idioma llamado hebreo, se queja de antisemitismo, del que se defiende con el concepto de sionismo. Mayor ambigüedad, imposible. Ambigüedad que utilizan hábilmente para impedir que pueda verse el bosque a través de ella. Para que el bosque fuese un poco más visible, tendríamos que hablar de los masoretas y de las dificultades de vocalizar un texto consonantal escrito en un idioma que no se habla desde hace más de 1000 años. De por qué Jesús es un nombre erróneo, pronunciado de manera diferente en cada idioma. Del Nuevo y del Antiguo Testamento y de cómo se establecieron sus cánones, y aún más importante, ¿cuándo? De por qué se cambió el término Misra por el de Egipto. De por qué Jacob no puede ser Israel. Del concepto de profecía y de cómo los judíos se lo arrogaron para ellos como su derecho de nacimiento. Estamos sin aliento, a punto de asfixiarnos. Así que volvamos a nuestra pregunta inicial. El Corán, que se reveló para aclarar y corregir todo lo que se había malinterpretado o alterado maliciosamente, designa a las personas que fueron guiadas por Musa, Moisés, de 4 maneras diferentes. Banu Israel, creyentes. La gente de Musa, Moisés. Y Yahud, judío. Al analizar los contextos en los que aparecen, queda claro que esos nombres no se usan arbitrariamente. El Corán es puro rigor y precisión, o de una manera que pudiera implicar que siempre se refieren a las mismas personas en las mismas circunstancias y pueden, por lo tanto, intercambiarse. Más bien, se usan en relación con un periodo particular de su historia y con la forma en que se podría caracterizar su evolución espiritual, y su actitud o comportamiento. Yahud deriva del verbo hada, y significa en lengua árabe, regresó del bien al mal y del mal al bien. Se arrepintió y regresó a la verdad. Y se refiere a su tendencia a transgredir y renegar, y por lo tanto describe una actitud o comportamiento, un rasgo constantemente recurrente de los Banu Israel. Por el contrario, cualquier diccionario o enciclopedia estándar nos dirá que el término judío se deriva de la palabra hebrea bíblica, Yehudi, que significa del reino de Judá, o judío, y que pasó al griego como Iudaios, y al latín como Iudaeus, convirtiéndose más tarde en el Hugh, del francés antiguo después de que se eliminase la letra D. Una explicación insatisfactoria ya que la palabra es mucho más antigua que el reino de Judá. Si se acepta, deberá deducirse inevitablemente que Musa, Moisés, no era judío, y si no era judío, ¿quién era? Esta es la súplica de los Banu Israel, o los hijos de Israel, después de que pidieran ver a Alá y después de que Musa intercediese por ellos, ya que la pena por insistir en semejante antropomorfismo propio de gente idólatra era la muerte. Éxodo 33, 20. Una vez más fueron perdonados. Se utiliza el verbo judna para indicar la acción. Resulta desolador que esto ocurriese después de que habían adorado al becerro y habían sido perdonados.
Musa, que se identifica con su pueblo, intercede así por ellos. El término Yahud debió haberse originado dentro de los mismos Banu Israel. Pudo haber sido utilizado por los que estaban firmemente asentados en la creencia para describir la actitud o el comportamiento de los transgresores, que de ese modo habrían sido denominados aquellos que van del bien al mal y del mal al bien, Yahud.